y Mesías Guevara, candidato presidencial por el Partido Morado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, Augusto. A ver, empecemos. Señora Molinelli, usted tiene dos casos judiciales severos, el caso Chinchero y el caso de salud. ¿No cree que debió resolverlos antes de presentarse una candidatura? Bueno, a ver, en primer lugar, creo que el caso Chinchero ya he demostrado a lo largo de 10 años, donde no me he quedado tranquila, más de 6 goles ganados. Me fui al Tribunal Constitucional y gané. Me fui a servir y gané. La Contraloría me tuvo que archivar 2 veces. El arbitraje internacional que dijo, lo que siempre señalamos, que la adenda fue válida, fue lo correcto y lo legal, y que lo que no se podía hacer justo fue lo que siempre señalamos, que no se puede caducar un contrato sin razones jurídicas válidas. No puedes ir contra la seguridad jurídica. Y lo que estuvo mal fue justamente caducar el contrato invocando al interés público que no existía. Y finalmente... ¿Qué fue lo que se hizo finalmente? Que fue lo que se hizo. Y no lo hicimos nosotros porque eso no se podía hacer. Y finalmente demostré en el Poder Judicial que la causal tenía un móvil político porque sentencié a Edgar Alarcón con un pago de reparación civil de casi 300.000 soles. Soy la única funcionaria pública que ha sentenciado a un contralor. Entonces, lamentablemente lo que vemos es un caso ocioso en donde pasa lo que vemos siempre en el Poder Judicial, que lo resuelve el último en la cadena, ¿no? Y se gastan recursos cuando la gente pues está muriendo en las calles por el sicariato, la extorsión, y eso no es justo. Pero algún día escribiremos nuestro libro. Y en el caso de salud también entró la Contraloría y la Contraloría determinó que no tengo responsabilidad civil, ni penal, ni administrativa. Se hizo una megacomisión y llegó a la misma conclusión. ¿Y qué pasó? Se demostró lo que vimos en pantallas todos los televidentes, a un Cerrón paseándose por salud, diciendo esto va a ser mi botín. Y después, ¿qué va pasado? 10 presidentes que tomaron la salud por asalto. Primero fue Cerrón y luego, ¿quién fue? Dine y todos sus socios. Bueno, queríamos plantear una pregunta inicial a cada uno de ustedes y luego vamos a permitir un debate, que es el motivo por lo cual los convocamos a los dos. Mesías, en su caso, lo que quisiera plantearle es que usted ha sido presidente de Acción Popular durante casi una década y también ha sido gobernador regional en Cajamarca, y en ambos casos uno encuentra una persona que no tiene escándalos, pero que sí quisiera plantearle a Acción Popular pues en una década, y lo que quedó es un partido con los niños por todo lado. Es un desastre de partido, por razón por la cual usted se fue. Y en Cajamarca tenemos una región tan rica, con tantas oportunidades y con un nivel de pobreza que permanece. ¿No hay una sensación de que es alguien que bien intencionado, pero que en los resultados no hay mucha evidencia? Gracias por la pregunta, Augusto. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches. Hice corte, ¿qué tal? No, mira, en relación... ¿Cuál corte? No sé. En relación al tema de Acción Popular, yo le recuerdo a los dos, que yo salí de Acción Popular ya hace el 23 de noviembre de 2023. Es decir, ya cerca de 3 años, y por lo tanto el partido ha hecho implosión después que yo me he ido. Lo cual demuestra que si estaban los niños en el Parlamento de 2021. Sí, entraron los niños en 2021, pero recuerda que en Acción Popular hay toda una institución que se llama el Comité Electoral, y además en Acción Popular se eligen los candidatos a través de un militante y un voto. Y por lo tanto fue la militancia que dirigió ese comité electoral y lo orientaron para que gane esa gente. Por lo tanto nosotros, en mi caso, como presidente del partido, simplemente yo respetaba lo que es la autonomía, pero al final salieron elegidos precisamente por... La pregunta es, usted era el presidente del partido, ¿no podía de alguna manera inducir y crear las condiciones para que las elecciones no arrojaran este grupo de gente que la verdad que han manchado al partido de una manera tanto que usted se tuvo que ir? No, lo que pasa, fíjate, como te digo, en Acción Popular existe el Comité Electoral Nacional, luego existe el plenario, que el plenario es el que elige, el que designa los reglamentos, elige el Comité Electoral, y eso se maneja de manera, que te digo, cerca de 150 miembros, lo cual nosotros éramos minoría. No quiero justificar, pero sí estoy explicando. En ese sentido, nuestro caso era, en mi caso, de manera particular, no podríamos tener ese tema. Teníamos 5 de 130 en contra. Un punto. ¿Y Cajamarca qué ha pasado? En Cajamarca... una de las regiones más pobres del Perú, un nivel de pobreza enorme, un nivel de riqueza estupenda. ¿Por qué hay esta falta de armonía entre la riqueza de la región y su progreso? Fíjate que Cajamarca y todo el cinturón andino hay que evaluarlo de manera muy particular, con una, ¿qué te digo?, con cirugía. ¿Por qué?
Porque en Cajamarca, por ejemplo, yo me animo, y así lo dice, que no hay pobreza, lo que hay es informalidad. Ahora, ¿qué resulta? Por ejemplo, Cajamarca, si tú analizas bien, es una de las regiones con menos anemia del Perú. Ojo, es una de las regiones con menos anemia. Entonces ahí hay que ver cómo se está observando, midiendo el tema de la pobreza. Ahora, nosotros como gobierno regional, fíjate que hemos hecho las labores que nos competen, tanto impulsar lo que es el tema de agua, el tema de salud, el tema de lo que es mejorar la economía, porque nosotros a Cajamarca la encontramos en el puesto 24 y la pasamos al puesto 19. Nos mejoramos la agricultura, pagamos, por ejemplo, la deuda social, promoviendo la inversión pública y privada, pero es un tema estructural, donde los que manejan el tema de la pobreza a nivel nacional es el Ministerio de Inclusión Social, y eso los gobernadores y los alcaldes solamente colaboran. Ahora, ¿cómo se mide el tema de todos los indicadores? El distrital alimenta al provincial, el provincial al regional, el regional al nacional. Por eso, ahí yo creo que deberíamos hacer un análisis más exhaustivo de manera quirúrgica, diferenciando lo que es la pobreza con la informalidad. Está clara su explicación. Señora Molinelli, señor Mesías Guevara, ambos son partidos de centro. Si este fuese el debate, usted, señora Molinelli, ¿por qué no estaría de acuerdo con el señor Mesías Guevara? ¿Por qué no votaría por él? Bueno, nosotros somos un partido centro liberal, centro derecha, pero además yo creo que las opciones democráticas hoy en día, después del hartazgo político, vienen bien. Yo siempre he señalado que hay que construir los por estos sí. Y creo que en nuestro caso hemos hecho un esfuerzo de no quedarnos... Los que están ganando son los por estos no. Pero todavía quedan 15 días. Yo hoy día he puesto un video en mis redes sociales de una encuesta que he hecho en esta semana en los mercados, libre, donde quien gana son los indecisos. Y ese debería tener el primer puesto en las encuestas, ¿no? En el ranking debería estar en ese orden, indecisos, los Ahora que bien, no, ¿por no qué los saben. indecisos tendrían que votar por Fiorella Molinelli y no por Mesías Guevara? Primero porque tengo 25 años Y el señor Guevara también. sirviendo a mi país, conozco el Estado desde adentro, soy una gestora pública, he desarrollado, impulsado puertos, carreteras, aeropuertos, hospitales. He sido la primera Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, implementé el libro de reclamaciones, hemos trabajado en situaciones muy difíciles en el Perú durante la pandemia, el niño costero, hemos demostrado experiencia, coraje y mucha vocación de servicio. Desde mi perspectiva, quedarme pidiendo que el Perú mejore desde mi ventana no era lo adecuado. En conclusión, podría votar por el Partido Morado. Voy a votar obviamente por nuestra opción, porque para eso estamos acá, pero ¿Cuál es la felicito diferencia? las Para que opciones el democráticas que televidente se puedan presentar. Saque una línea. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Creo que cada uno tiene sus propuestas, yo tengo mis propuestas concretas, yo apuesto por la salud, apuesto por la educación, apuesto por la seguridad ciudadana y el empleo. La salud es mi fuerte, ahí he trabajado muchísimo y creo que sin salud no hay trabajo, no hay educación, ni nada que pueda venir en adelante. Para que no se deje papear el señor Mesías Guevara, ¿cuáles son sus recursos para de ese 12%, ese indeciso, que es un bolsón bien importante y que puede cambiar la historia? ¿Cómo lo piensa aprovechar para llevárselo para usted? Mira, nosotros venimos recorriendo a nivel nacional, predicando nuestras propuestas que están en el plan de gobierno, que dicho sea de paso ha sido bien evaluado, y nosotros ahora estamos haciendo un mensaje como mensajeros. Y ahí hay que seguir así, participando en este tipo de entrevistas, participando en los debates y también haciendo llegar nuestras propuestas, utilizando las redes sociales. Y en ese sentido vamos a seguir convenciendo, dialogando con nuestros electores. Nosotros, sí soy honesto, en la que no tenemos, que te digo, los recursos que tienen los otros, pero vamos a seguir haciendo el esfuerzo, caminando. Pues ayer hemos estado en Lamas, hemos estado en Tarapoto. ¿Usted se considera de centro derecha como Fiorella Molinelli? Yo me considero centro republicano, un centro democrático, y nosotros defendemos el mercado, pero la economía social del mercado, defendemos, por ejemplo, en mi caso, y en el caso del partido, consideramos que el Estado hay que fortalecerlo. En estos momentos hay que pasar el Estado ausente al Estado presente, y lamentablemente eso no está cumpliendo hoy. Nosotros apostamos, por ejemplo, con mucha fortaleza y con mucha convicción que hay que modernizar el Estado, hay que transformarlo, y para eso hay que ver con transformación digital, algo que nosotros venimos haciendo hace mucho tiempo atrás. En mi caso, por ejemplo, Juan Carlos, yo soy el impulsor de la ley de banda ancha que masifica el Internet a nivel nacional, también soy autor de la Telesalud y para la competencia de telefonía móvil. ¿Qué le pareció la gestión de PPK donde participó la señora Molinelli? Yo pienso que PPK se confundió porque él creyó que lo habían elegido como gerente general, ¿no? Que él no se dio cuenta que era presidente de la República y por eso se dejó
arrinconar de un congreso de la señora Fujimori, donde tenía 73 congresistas, y eso fue su gran error, pensar como gerente general y no pensar como presidente de la República, y a tal punto que dejó, por ejemplo, que lo censuren a Fernando Zavala y también que censuren luego a Jaime Saavedra, los cuales eran brillantes ministros. Yo creo que eso fue la falta de convicción de ser presidente de la República. ¿Pero le comparte ese enfoque que tiene Mesías sobre el gobierno en el cual usted participó de Pablo Kuczynski? Yo creo que nadie se imaginó que la crisis política iba a detonar en el 2016 con un fujimorismo que se dedicó a hostigar a los que entrábamos. Yo venía de 18 años trabajando en la parte técnica, quise entrar a la parte política y nunca me imaginé enfrentarme a 73 congresistas que todo el día nos llevaban al Congreso, no nos dejaban trabajar. Yo fui víctima del fujimorismo con la complicidad que tuvo con el excontralor Edgar Alarcón, que buscaron tumbarse un gobierno con el tema chinchero, que hoy además ya el arbitraje internacional, que es cosa decidida, se ha pronunciado al respecto y no nos dejó trabajar. Eso sigue hasta el día de hoy. Son 10 años de crisis política que nos sigue regalando el fujimorismo y con eso tenemos que terminar. Ahora, la encuesta no los coloca ninguno en posición expectante, pero hay que reconocer que la encuesta no mide la participación suya en el debate, sino que mide a partir del miércoles, o sea que no lo incluyen en el debate. ¿Cree usted que puede haber sido influyente? Mira, tu observación es válida. En primer lugar, creo que los tres coincidimos, incluso Fiorella también seguramente, que la encuesta son herramientas fundamentales para hacer la investigación de mercado y para tomar decisiones, pero lo que a veces se escuadra es el timing, el tiempo, y por otro lado también la interpretación, la lectura. En este caso coincido contigo, porque yo participé en el debate del día 25, el miércoles 25, entonces los efectos colaterales, digamos, las secuencias... Ya, pero la encuesta se ha hecho miércoles, jueves y viernes. Correcto. O si lo así, o sea que... su performance del miércoles sí la ha agarrado la encuesta en el día jueves y viernes. Pero para entender, y una pregunta que creo que Juan Carlos le hizo que es importante es, en el espectro funciona bien la etiqueta de Partido Republicano, pero para facilitar el entendimiento, ustedes están más a la derecha o más a la izquierda que el partido de Fiorella Molinelli, que se llama, acá lo tengo, Fuerza y Libertad. Nosotros demos un grado de libertad hacia la centro-izquierda y un grado de libertad hacia la derecha. Por eso abarcamos ese espectro, porque nosotros defendemos, que te digo, por ejemplo, la economía social de mercado. ¿Es un cambio con respecto al Partido Morado anterior? Digamos, que no, es un partido, es el mismo. Sigue siendo un partido más caviar, menos caviar que antes. ¿Dónde lo ubica? Nosotros ahora, por ejemplo, yo represento, y lo digo públicamente donde voy, yo represento al nuevo Partido Morado. Por eso, ¿en qué se diferencia este nuevo partido del anterior? Por ejemplo, yo no me corro en ese sentido, y por otro lado tampoco soy tibio, yo tengo la cosa, la facilidad. ¿Eso se refiere a Julio Guzmán? No, en general, no, es decir, a la cosa, a la gente hay que decirle en general la cosa de frente, por eso nosotros no tenemos ningún temor, por eso enfrentamos y confrontamos. Fíjate que nosotros hemos estado en las calles confrontando al Congreso de la República, confrontando a Dina Boluarte, y antes eso se hacía poco. Ya, una pregunta para ambos, por ejemplo, para poder entender y que la propuesta de ustedes se plasme bien. Dos personas que entraron al Congreso por el Partido Morado, a Susel Paredes y la señora Flor Pablo, votan claramente por contribuir, desde mi punto de vista, a un déficit fiscal espectacular. Ya han estado votando por medidas por dar cédula viva a maestros, a militares, etcétera, que suma un gasto mayor anual de 6.500 millones de soles. ¿Ustedes están de acuerdo o no con eso? Cada uno, Fiorella primero. No, a ver, yo creo que lo que hay que hacer primero es sanear el tema del gasto público. Hoy tenemos un Congreso que tiene iniciativa de gasto gracias a una interpretación del Tribunal Constitucional muy errada. Y eso amerita un cambio en la Constitución, en el artículo 79, donde hay que poner responsabilidad penal al Congreso. O sea, no decirle solamente, tú no tienes iniciativa de gasto, tienes responsabilidad penal de hacerlo. Creo que ese es el primer punto. Yo te puedo poner un ejemplo desde mi experiencia en el tema CAS. Pero en este caso, ¿habrían votado, en el caso de esas dos propuestas que han salido del Congreso, habría votado, o su partido, si estuviera en el poder, habría observado esa norma? Yo creo que los trabajadores se merecen el reconocimiento de sus derechos. Claro que sí. Y hay que hacerlo, pero también hay que desgrasar al Estado en simultáneo. No planillas doradas, no consultorías, reducir el Congreso a la mitad, reducir el tamaño del Estado. Pero no quiere decir que no habría votado en contra de esas normas para no pelearse con los votos que venían de la Fuerza Armada o los maestros. Yo creo que hay que hacerlo, pero en paralelo, sacar medidas de recorte de gasto. O sea, tú anuncias
digamos, una medida como la que se ha anunciado, pero junto con un recorte de gastos radical, donde ese dinero que ahorra el Estado va directamente a reconocer los beneficios. Mesías Guevara, en ese tema. Nosotros lo primero que vamos a hacer es decirle al Tribunal Constitucional que en primer lugar restituya lo que significa lo que antes era que los congresistas no tengan iniciativa de gasto. Ese es un absurdo lo que ha ocurrido. Y por otro lado, nosotros consideramos que hay que fortalecer al Ministerio de Economía y Finanzas porque lamentablemente en los últimos años se ha debilitado. Hay ministros, fíjate, mira, ¿qué es lo que ha ocurrido, Augusto y Juan Carlos? Los 3 ministros de Economía últimos, se ha visto una clarísima. ¿Quién fue el ministro Alex Contreras? El ministro de Economía. Ahora, ¿dónde está? Está en el equipo técnico de López Aliaga. Salardi, el ministro de Economía, ahora está con Acuña. El otro Arista, que ahora está con Fujimorismo como candidato número 1. Por lo tanto, toda esta gente han complotado, han saboteado y han roto lo que es el equilibrio fiscal. Toda esa cosa tenemos que corregir. Y por otro lado, por ejemplo, las leyes que hay que ver lo que han hecho. Fíjate que en estos momentos han hecho perder, en estos 5 años, el Congreso ha hecho perder cerca del 29% del Producto Bruto Interno en leyes que han hecho un gran forado. No solamente lo que estás diciendo tú, está la ley de agroexportadores, sin duda. La ley es lo que significa para los restaurantes, para las peluquerías y los casinos. Entonces ahí se ha generado un Congreso es una máquina de... Es una máquina, y lo curioso que y luego salen a ofrecer cosas cuando han roto el equilibrio fiscal. Y por eso para mí en particular ese Congreso es funesto. ¿Ustedes creen que hay un pacto mafioso? Para mí sí, para mí es un pacto mafioso, incluso ya les estoy diciendo, fíjate que los 3 han sostenido a Dina Boluarte y ahora curiosamente han sido ministros de Economía y ahora están distribuidos en diversos partidos políticos que le han dado soporte a la señora Dina Boluarte. Y además de eso hay otro caballero que para peleándose contigo, Augusto, que te para mandando tweets. Incluso ellos han tomado el Tribunal Constitucional. Fíjate que este caballero ha sido tan hábil que el fujimorismo y la derecha bruta y achorada, tomando tu palabra, fíjate que ellos han pensado que iban a domesticarlo, cuando al final ellos subsistieron utilizados. ¿Quién fue el presidente para elegir a la Comisión Electoral Constitucional? ¿No se Balcázar? ¿Quién fue Perú Libre? ¿Quién fue el defensor del pueblo? Perú Libre. Está claro. Y bueno, entonces final, para que nos diga si piensa que hay un pacto mafioso. Yo lo dije en el debate, para vencer la inseguridad ciudadana, para la lucha contra la corrupción, primero hay que sacar a las mafias del poder. Todas esas que hoy sirven de vehículo electoral a las economías ilegales, la tala ilegal, la minería ilegal. El poder está tomado y eso ya lo hemos visto, está capturado. Hay que limpiar el poder y eso pasa por no repetir el plato de siempre, los por estos que están en el Congreso. A esos hay que decirles no, nunca más. Pero esto no es un tema para mí de ideologías, este es un tema de un Estado que nos ha estorbado durante años, donde no ha habido gestión, donde ha habido mucha improvisación, donde no han habido reglas claras de indicadores de gestión, de resultados, de transparencia para la gente. Entonces, perfecto, Fiorella. El tiempo nos ganó, lamentablemente. Sí. Muchísimas gracias a Fiorella Molinelli, candidata Gracias, Augusto, y gracias, Juan Carlos. Un favorcito, dame un segundo, por favor. Un segundo. Ahí va el segundo. Vota por el Partido Morado y no te vas a arrepentir. Okay. Y también por Fuerza y Libertad, el caballito. Este es el año en el calendario chino, el año del caballo, el año del coraje, la fuerza. Del perrito, ¿sí? Y vamos con toda la actitud, de que necesita la fuerza para crecer el Perú y la libertad para recuperar y vencer el miedo en estos tiempos. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias. En estas 2 semanas que faltan. Pausa y venimos.